Bueno, estamos en una serie donde hablamos sobre el poder de la alabanza. Entonces hemos hablado de diferentes áreas que está dentro de esta serie de el poder de la alabanza. Y hoy vamos a hablar acerca de la liberación en alabanza. Yo sé que este es un tema un poco delicado para algunos, otros nunca han dedicado mucho tiempo para poder estudiarlo, y algunos quizá lo han mistificado demasiado, porque estamos hablando de algo espiritual. Estamos hablando acerca de algo que no se ve todos los días, ni por la calle, ni en ningún sitio, sino que en algunas ocasiones específicas. Entonces quiero dar una introducción sobre qué es la liberación para que podamos entrar y luego cómo eso o qué eso tiene que ver con la alabanza. La liberación es algo bíblico, ¿vale? Es algo bíblico y hemos visto en diferentes ocasiones en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, los discípulos lo hicieron, ¿vale? Liberación tiene muchos significados, depende del contexto que trabajamos. Pero aquí en este caso vamos a hablar acerca de liberación de espíritus malignos, de demonios, ¿vale? Y eso se ve muy claro. Los discípulos fueron enviados con autoridad para sanar enfermos y para liberar a los que estaban poseídos de espíritus inmundos. Y no vamos a hablar del por qué está poseído la persona, de cómo Satanás le ata. No vamos a entrar en eso. Vamos a entrar acerca del poder de Dios para la liberación. Jesús mismo, si abrimos en Marcos capítulo 5, Él echó fuera demonios también. A veces la gente no cree que eso es una práctica bíblica o tienen miedo o no ven muy relevante, pero sí que en Marcos capítulo 5, vamos a ver del versículo 7, ¿por qué te intrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza, te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. Eso era los demonios que estaban en esta persona, estaba clamando a Jesús, oye, ¿qué tenemos nosotros contigo? Déjanos en paz, ¿no? Porque Jesús le había hablado a este espíritu que estaba, o estos espíritus en este caso, era una legión, o sea, eran muchos que estaban ahí. Entonces vemos esta práctica muy común. Jesús envía a los discípulos a echar fuera demonios, Jesús mismo echa fuera demonios. Entonces, es bíblico. O sea, hay mucha gente que no cree. Hay mucha gente que dice eso, pero sí, quizá algunos de vosotros habéis tenido la experiencia de haber visto alguna manifestación satánica en la vida de una persona. O quizá algunos habéis vivido en su vida pasada, en momentos específicos, porque si la puerta está abierta, Satanás entra. Entonces, es algo común que vemos que es bíblico, es real. El mundo espiritual es un mundo real. No hay cómo huir, o sea, es real. Hemos hablado acerca de la guerra espiritual anteriormente. Hemos hablado acerca del poder de sanidad que hay cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios. No que la alabanza y la adoración tiene algún poder, pero Dios es el que tiene poder y en medio a la alabanza y la adoración se manifiesta. Y ahora estamos hablando de eso, que es otra realidad espiritual. Sabemos que hay el poder de Dios, del bien, pero también hay el poder de Satanás, que es el poder maligno. No sabemos, aunque hay muchos seminarios y muchas enseñanzas o congresos acerca de liberación y todo eso, la Biblia no nos confirma o no nos deja claro una fórmula de cómo proceder delante de un momento para la liberación de una persona, para que esta persona camine libremente
con el Señor. Y vamos a ver algunos ejemplos una vez más. Hay algunos espíritus que solo salen con ayuno y oración. Señor, a tu nombre sea la gloria, Jesús. A tu nombre, oh Señor, no a nosotros. A tu nombre sea la gloria. A tu nombre, Señor. A tu nombre, oh Señor, no a nosotros. A tu nombre sea la gloria. A tu nombre, Señor. A tu nombre, oh Señor, no a nosotros. A tu nombre sea la gloria. Sea la gloria a tu nombre, Señor. A tu nombre, oh Señor, no a nosotros. A tu nombre, a tu nombre sea la gloria. Al que nos ha rescatado, al que nos ha liberado, al que nos ha transformado, sea la gloria. Al que gobierna el firmamento, que nos dio vida con su aliento, al que sustenta el universo, sea la gloria. A tu nombre, oh Señor, no a nosotros. A tu nombre sea la gloria. A tu nombre, oh Señor, no a nosotros. Cántalo fuerte. A tu nombre sea la gloria. Sea la gloria. A tu nombre, oh Señor, sea a nosotros. A tu nombre sea la gloria. A tu nombre, oh Señor, no a nosotros. A tu nombre sea la gloria. Al que nos ha rescatado, al que nos ha liberado, al que nos ha transformado, sea la gloria. Al que gobierna el firmamento,
Señor, a nosotros, a tu nombre, Tu glorioso nombre. sea la gloria. Aleluya, a tu nombre. A tu nombre, oh Señor. A tu bendito nombre. Solo a tu nombre. Ay, a tu nombre, danos hombre. Hay que orar y ayunar en algunos casos. Luego, con base a eso, ¿sabe lo que pasa? Algunos dicen, es que para expulsar un demonio hay que estar en ayuno y oración. No, en algunos casos sí, como pasó en este caso, donde tenían que orar y ayunar. ¿Por qué? No se sabe. Se sabe que a lo mejor era una situación donde no era solo la posesión, sino que la persona había dado permiso para que estas entidades estuvieran en sus vidas. Entonces es un poco más complicado, porque si tú das derecho a alguien de entrar en tu casa, yo desde fuera no puedo venir y quitar a esta persona. Tú tienes que participar, tú tienes que echar la persona afuera también. Entonces hay un proceso en eso. Pero también en otros casos simplemente salen por la autoridad del nombre de Jesús. En Lucas, vamos a Lucas en el capítulo 10, versículo 17. Dice, cuando los 70 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Mira, estaban tan contentos porque cuando fueron enviados, hicieron todo lo que había de hacer, y cuando regresaron, dijeron, Señor, mira, los demonios se iban en la autoridad de tu nombre. Entonces vemos que simplemente por la autoridad del nombre de Jesús, los espíritus se sometían. Los espíritus simplemente se marchaban de este cuerpo. Por el hecho que hoy sabemos que es muy común. Sabemos que es muy común decir, Satanás, demonio, sal en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Esa es la manera más común que se usa por ahí. ¿Por qué? Porque realmente cuando Jesús dijo, cuando Jesús habló, ir y echar fuera demonios, Él dijo que se lo hiciera en su nombre. Entonces, es la manera más común que entendemos que la Biblia nos guía. Pero como he dicho anteriormente, en una ocasión puede que, oye, en el nombre de Jesús, sal, en el nombre de Jesús, sal, y no sale. ¿Y qué pasa? Si no sale, es porque no hay autoridad en el nombre de Jesús. ¿Qué os parece? ¿Hay autoridad en el nombre de Jesús, sí o no? Hay autoridad, pero en este caso no salió. Entonces, ¿qué pasa? Es que hay casos que no es cuestión de la autoridad. Hay casos que la cuestión es ayuno y oración. ¿Me entendéis? Eso es solo una introducción, para que podamos entender un poco. Y ya el versículo que habíamos leído, también los demonios claman a Jesús para que les eche en los cerdos. Hay momentos que solo la presencia de Jesús ya hace con que los demonios se van. Quizá tú has estado en alguna reunión donde estaba adorando a Dios, había un momento de culto, de celebración o lo que sea, y de repente sin que nadie dijera nada,
alguien ahí se cae, el demonio se manifiesta y empieza a gritar y no sé qué, no aguanta estar en aquel lugar y se va. Sin que nadie dijera, sale en el nombre de Jesús. Yo he experimentado situaciones donde estaba en iglesias en momentos de adoración o incluso en momentos de la palabra. Se cae uno gritando, chillando y yo dije, ¿qué pasa aquí? Incluso en muchas ocasiones yo no tenía experiencia en estas cosas y no sabía mucho de eso. Me daba un poco de, ¿y eso qué está pasando aquí? ¿No? Simplemente se iba. Entonces no podemos decir, no. Hay que hacer así. Tú adora a Dios y tal, predica la palabra y los demonios se van por ellos mismos. Vale, puede que sí. Bueno, tú no tienes que hacer nada, simplemente tienes que dejar que Jesús lo haga. Tú simplemente vas, pon la mano y dices, sale en el nombre de Jesús, porque es en la autoridad del nombre de Jesús. Tú ahí no pinta nada. Entonces, ¿qué pasa? No podemos poner una regla matemática que eso es así, así y así. Pasos para expulsar un demonio. Punto 1, punto 2, punto 3. No. Ahora, sí que hay algo interesante y es lo que vamos a ver ahora, que es cómo puede una persona ser liberada a través de la alabanza y de la adoración. Ya no estamos hablando de métodos, ya no estamos hablando de 1 y 1 es 2, ya no estamos hablando que tenemos que usar el nombre de Jesús o que tenemos que simplemente proveer un ambiente espiritual. Ya no es eso. Lo que vamos a entrar ahora, y yo quiero que eso sea importante para ti, no que la primera parte, la introducción no fuera, sí que es, pero en lo que vamos a entrar ahora es algo interesante porque ¿cómo puede un momento, un ambiente de alabanza y adoración proveer liberación o ayudar a alguien que sea liberado de un espíritu maligno, de una opresión, incluso ser sanado y demás cosas que sabemos que suceden? Vamos a 1 Samuel, capítulo 16. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Antes de entrar a fondo, me gustaría dar el contexto de este versículo y también aclarar una información que quizá muchas personas la interpretan mal. Primero el contexto. Saúl era un hombre. ¿Quién era Saúl? Fue rey, ¿vale? Gobernó, pero llegó un momento que él no hizo la voluntad de Dios. Y Dios retiró de Saúl su Espíritu Santo. Dios le había ungido como rey. Pero por su desobediencia, Dios eligió a alguien mejor que él, dice su palabra. ¿Que era quién? David. Ahora, en vez de tener el Espíritu de Dios, Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu maligno. Y David venía y tocaba el arpa y este espíritu se retiraba de Saúl. Ese es el contexto un poco de la realidad, la situación que vivía Saúl. Ahora, es interesante, cuando empieza el versículo 23 dice, cada vez que el espíritu de parte de Dios, y algunos dicen, pero vamos a ver, ¿no era un espíritu maligno? ¿Cómo puede ser un espíritu de parte de Dios? Claro, simple y fácil. Dios permitió y dio autorización para que un espíritu maligno atormentara a Saúl. ¿Me entendéis lo que quiero decir? No es que Dios trabaja aliado
con los demonios. Dios tiene autoridad. Nada pasa sin que Dios lo permita. Y Dios permitió que, claro, por supuesto que los demonios y Satanás está ahí todos queriendo hacer lo que puedan para destruir, y demás. Dios permite que un espíritu maligno atormente a Saúl. ¿Por qué? No te puedo afirmar. ¿Por qué no te puedo afirmar? Porque la Biblia no me afirma eso. La Biblia no me dice por qué. Puede que sea que de alguna manera Dios quiere que Saúl y David tengan un reencuentro. Porque de otra manera quizá no podría. Los siervos de Saúl conocían a David y sabían que David era un hombre que tocaba bien. Era un hombre que tocaba bien. Y cuando Saúl pidió que llamara a alguien para que le calmara su tormenta, los siervos de Saúl dijeron, pues llamaremos a David. Y mira qué interesante. De una manera ya secular, no estamos hablando en términos espirituales, sino que ya en la psicología y todo eso, está comprobado que la música calma las personas. La música es utilizada para terapias. La música es algo importante, eficaz en muchas áreas. Ahora, ¿tú crees que lo que echaba este espíritu fuera de Saúl era simplemente la buena música? No. Ayudaba, por supuesto, porque siempre cuando escuchas una canción dulce, una armonía bien tocada, eso te llega y te ministra y te hace sentir bien. Entonces, ellos sí, su intención era traer a David para calmar un poco todo lo que estaba Saúl pasando. Pero interesante es que David no era un simple hombre. David no era simplemente un músico cualquiera. David era el salmista. David era el hombre según el corazón de Dios. David era aquel que cuando estaba en el campo cuidando de las ovejas, mató a un león y mató a un oso para defender las ovejas de su padre. David fue aquel que llevó comida a sus hermanos cuando sus hermanos mayores que él, guerreros, estaban en la guerra. Y cuando nadie se atrevió a enfrentar al gigante Goliat, ¿quién dijo, yo iré? David. Puso la ropa, la armadura de Saúl. A ver, voy a enfrentar a Goliat. Pero claro, es que era un chico. No le servía bien la armadura, se quedaba un poco, no podía ni andar. Sacó todo eso y cogió una onda y dijo, así voy. Pero ¿sabe por qué fue así? Cuando Goliat le dijo 4 o 5 cosas, ¿cuál fue su respuesta? Tú puedes venir en contra mí con lo que sea, con armadura, con espada, con escudo, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Este era David, el muchachito de gran valor. Cuando él tocaba este arpa, no era solo música. Incluso este arpa, este mismísimo arpa que la Biblia menciona, es un arpa de 10 cuerdas que se tocaba con un palo, con un palillo. Pero David la tocaba con la mano. Él sentía las cuerdas. Él no quería solo tocar con los palillos, él quería sentir estas cuerdas. Quizá porque no tenía otra opción y tuvo que aprender solo con los dedos, no sé. Lo único es que la Biblia es clara que él tocaba con las manos este arpa. Y cuando tocaba, el espíritu maligno se iba de Saúl y le dejaba y le calmaba. Ahí es donde quiero entrar en lo que es
el centro de la adoración que libera, en el punto, en la esencia de lo que es de valor en el momento ese cuando estamos juntos, para que haya sí liberación, aun cuando ni siquiera hablamos nada a la persona que necesita liberación. Como dije antes, no hay un método, pero sí que hay una vida por detrás. A lo mejor algunos pueden decir, bueno, echar demonios no hace falta tener vida espiritual, no hace falta estar en oración, no hace falta estar ayunando, no hace falta nada de eso. Y yo pregunto, ¿por qué? Y me dice, claro, hay un texto que incluso dije, Señor, hemos expulsado demonios en tu nombre. Y Jesús les dije, ¿qué? Apartaos de mí, que no os conozco. O sea, no hace falta ni conocer a Jesús para expulsar a un demonio de una persona. Y yo digo, tienes razón. Según el texto bíblico, personas que no tenían una relación genuina con Dios, que no eran nacidos de nuevo, expulsaron demonios. Pero la pregunta es, ¿eso es la regla o eso es una excepción? ¿Quién es el que tiene poder en la situación de la liberación? ¿Quién es que tiene poder para echar fuera demonios? ¿Yo cuando oro? ¿Tú cuando oras? ¿Sí o no? No, no soy yo, no eres tú. Hay gente que yo creo, a lo mejor te pasó, pero hay gente que creo que piensa que cuanto más gritan, mejor es la oración. ¿Sí o no? Porque uno empieza, demonios, sale en el nombre de Jesús, y no sale. Demonios, sale en el nombre de Jesús, y no sale. ¡Demonios, salen en el nombre! Y empiezan a gritar. O sea, a ver si ahora funciona, ¿no? Con 2 gritos. Es que en primer lugar, Satanás no es sordo. En segundo lugar, todos los que estamos en la sala no somos sordos. En tercer lugar, Jesús, que es el nombre que mencionamos, que tiene autoridad, tampoco es sordo. No está en los gritos. Está en la autoridad de su nombre. Con el decir Jesús, Jesús, hay algo que sucede. No es magia, no es algo místico, pero sí es una realidad. Jesús tiene poder y se manifiesta. Hay muchos testimonios de personas que en situaciones difíciles no sabían qué decir, qué orar, ni qué pensar. Lo único que hacían era Jesús, Jesús. Y el milagro venía. Recibe, recibe, oh recibe. Señor, estamos listos, Señor, dispuestos, Señor, a darte lo mejor de nosotros. Oh Señor, Dios es fiel.
Ahora, ¿por qué se puede echar fuera demonios o, mejor dicho, los demonios salen de vidas de personas en momentos de alabanza y adoración? Hemos visto que se puede expulsar en el nombre de Jesús, se puede hacer, pero en la alabanza y adoración, ¿por qué? La Biblia no nos deja claro eso. Pero mira una cosa, en primer lugar, la presencia de Dios viene cuando estamos alabando y adorando, ¿verdad? Él habita en medio las alabanzas de su pueblo. Primero, si Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, su poder está ahí. ¿O tú crees que solo parte de Él que viene? Toda autoridad y poder está ahí, en el mismísimo lugar de adoración. Cuando le adoramos, Él está presente. ¿Por qué? Nos prometió, ¿verdad? Otra cosa, en Mateo 28:20 dice que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Eso Él dijo luego después de dar la gran comisión a los discípulos. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estaré con vosotros. ¿Jesús está con nosotros? Sí. Cuando le alabamos, su presencia desciende. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un espíritu maligno que posee una persona, cuando estamos adorando a Dios, su presencia descendió. Estamos todos juntos y Cristo prometió que estaría con nosotros hasta el final. También nos dijo que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí Él está. El espíritu maligno que está en este momento, en este lugar, ¿a quién ve? A Jesús. Y de la misma manera que hemos leído anteriormente el texto, que los demonios cuando veían a Jesús temblaban, y por favor, nos vamos de aquí ya, porque ese es el Hijo del Dios Altísimo. Por eso es que durante la alabanza y la adoración, los demonios tienen que huir. Ellos no soportan escuchar tus alabanzas. ¿Sabe por qué? Porque Él las quiere. Él no soporta escuchar que tú estás proclamando que Dios es tu Salvador, que Él es tu Redentor, que Él es tu Señor. Él no aguanta ver que tú, un ser humano orgulloso, estás quebrantado delante de la presencia de Dios. Él no puede con eso. Ahora, lo interesante es que David, cuando tocaba, él no estaba tocando para decir, mira qué bien toco yo. A ver, tráeme un arpa, va, escucha, mira qué dulce. David no dijo, yo soy el especialista en expulsar demonios a través de la música. No. Él hacía con que Dios fuera el protagonista en su vida. Dios tiene que ser el primero en tu vida. Cuando tú caminas, cuando tú trabajas, cuando tú te vas al colegio, cuando tú te vas al trabajo, cuando tú te relacionas con las personas, la gente, ¿qué ve en ti? ¿Qué ve la gente en mí cuando habla conmigo? ¿Impaciencia? ¿Amargura? ¿Dureza? ¿Malas palabras? ¿O será que la gente ve mansedumbre, paciencia, dominio propio, amor, bondad? Si la gente ve estas cosas, quiere decir que la gente ya no te ve a ti, ve a Él. Y cuando la gente ve a Él, es impactada por Él. Porque ¿quién tiene poder? ¿Nosotros o Él? Si la gente nos ve a nosotros, no va a ser impactada. Si los demonios nos miran a nosotros, pobre de nosotros. Como el que decía,
yo te expulso demonio en el nombre del Jesús que Pablo predica. Y los demonios, anda. Nosotros sabemos quién es Pablo y sabemos quién es Jesús. ¿Tú quién eres? Y o sea, los demonios no tienen que ver quién soy, tienen que ver quién es Jesús en mí. Cuando estamos adorando a Dios, hay un texto bíblico que dice, adoran a dioses que tienen ojos pero no ven, que tienen oídos pero no escuchan, tienen nariz pero no huelen, tienen boca pero no hablan. Igual que ellos, son aquellos que les adoran. Nosotros, cuanto más adoramos a Jesús, nuestro carácter, nuestra personalidad, todo lo que somos, se convierte cada día más como Jesús. Las personas ya no te ven como Pepe, como Antonio, como Marcos, como Juan. Ya, ahí está un siervo de Dios. Ahí está un hijo del Altísimo. ¿Por qué? Ya no vives tú, como dijo Pablo. Ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo. Ya no soy yo, es Él. Este es el requisito para que tu alabanza y adoración sea un canal de bendición para aquel que esté atormentado. Dios quiere liberar. Dios envió, Jesús mismo cuando estaba en la tierra, envió a sus discípulos ¿para qué? Para sanar a los enfermos, para expulsar los demonios de aquellas vidas que estaban siendo oprimidas, que estaban siendo atadas, que estaban siendo torturadas espiritualmente y emocionalmente. Es la voluntad de Dios que las personas sean libres para adorar al Señor. Tú y yo somos canales, o por lo menos deberíamos de serlo. Tú y yo tenemos todo lo que nos hace falta para que Dios obre a través de nosotros. No espere a ser alguien importante en tu comunidad, en tu congregación, para luego actuar con una vida espiritual que refleje a Cristo. David nos enseña mucho, no solo que él tenía esta autoridad para cuando tocaba, los demonios se iban, pero imagínate un muchacho joven que era valiente desde su niñez, que cuando fue a visitar a sus hermanos, como he mencionado, luchó y no aceptó que un filisteo dijera algo en contra de su Dios y del ejército de Dios. Él no esperó ser rey para ser buena persona. Él no esperó ser rey para dar buen testimonio. Él no esperó ser rey para tomar decisiones correctas. Él no esperó ser rey para hacer cosas que debería de hacer. Él lo hizo cada día de su vida. Y por eso agradó el corazón de Dios. A lo mejor tú puedes pensar, es que ahora mismo yo soy solo un guitarrista en mi grupo de alabanza y bueno, nadie me escucha, incluso el líder siempre está bajando mi amplificador. Toco ahí y casi no me escucho. Bueno, yo toco ahí los palillos, ¿sabes? Eso, toc, toc, toc. Nadie escucha, entonces quizá cuando yo esté ya llevando la alabanza, cuando yo sea un gran nombre, que tenga ya mis 4 o 5 CDs grabados y haga gira por todo el mundo, entonces ya trataré a la gente bien, ya haré las cosas como tengo que hacer para que los demonios tiemblen cuando dirija la alabanza. No. Si tú eres fiel aquí en lo poco, el Señor te pondrá en lo mucho. Pero si eres infiel aquí en lo poco, ¿cómo serás fiel cuando tengas todo? Hay una escalera que el Señor quiere llevarnos para que cuando los demonios miren a mi cara, a tu cara, pueda decir, yo veo a Jesús y no puedo, porque este nombre tiene poder. Jesús tiene poder
y Él tiene que manifestarse a través de nosotros para sanar, para bendecir y para liberar. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido ¿para qué? Para anunciar las buenas noticias, llevar libertad a los que están cautivos. ¿Quieres tú que otras personas sean liberadas del poder de las tinieblas? ¿Quieres tú que la gente esté libre? Pues dé el primer paso tú. Demos el primer paso nosotros para que Dios se manifieste de una manera en nuestras vidas tan visible que podamos ser liberados totalmente de todo lo que tengamos, que podamos morir a nosotros mismos y dejar Jesús vivir en nosotros, para que entonces podamos ayudar a otros. Cuando tú estés en un momento de alabanza, en un momento de adoración, ten en cuenta eso. Tú estás adorando a aquel que es todopoderoso y que tiene toda autoridad para echar fuera todo lo maligno. Ten esto en cuenta. Y también cuando estés adorando y alabando a Dios, entiendas que el enemigo no soporta eso. Ten en cuenta que quizá en momentos de tribulación, donde parece que todo está cerrado, parece que ya no hay salida, adora a Dios. Porque cuando tú adoras a Dios, ya no es el problema, ya no son las circunstancias, es Él. Y cuando Él se manifiesta con poder. Quizás has tenido dificultades en este área espiritual, en tu vida personal. Quizá te atormenta todavía algunos espíritus por la noche, tienes miedo, ves bultos y a lo mejor piensas, estoy loco. Deje que Jesús, el que tiene toda autoridad, libere tu vida. Invítale en esta canción de amor a que su presencia venga y que todo lo maligno, cuando haya esta presencia y este entorno, se va para la gloria de Dios. Porque no soy yo, no eres tú. No tenemos poder, no tenemos nada. Todo lo que tenemos es lo que Él nos dio. Solo hay una cosa que merecemos, la muerte. Pero Él, con su gracia, nos dio vida. ¿Para qué? Para glorificarle a Él y reflejar a las naciones, a todos que están alrededor nuestro, que Él es el libertador. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios todopoderoso. La liberación viene de ti. Te pedimos, Señor, que podamos vaciarnos cada día y llenarnos de ti. Y que el enemigo al mirar a nosotros no vea a Paco, a Marcos, a Juan, pero vea a Jesús, a ti, Señor. Queremos pedir que nos ayude porque nuestra carne muchas veces se manifiesta, nuestro viejo yo se quiere levantar y hay una lucha constante, Señor, entre lo carnal y lo espiritual. Pero te pedimos ayuda porque queremos, Señor, de la misma manera que ya hemos experimentado tu liberación en nuestras vidas, también queremos ver eso pasar a otros. Queremos ser canales de bendición para todos. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. I commit again with all Vamos a seguir gozándonos porque aquí el Señor está. Y le estamos dando la bienvenida al Espíritu Santo. Estamos contentos y alegres de que Él esté aquí.